Mi nombre es Fernando Caña. Y el mío, Iván Olivera. Esta es la práctica número 4 de análisis de circuitos, en la que mostraremos el análisis de la potencia de corriente alterna. Mediante un circuito RLC en serie, compararemos los resultados teóricos y prácticos de las mediciones de la impedancia, la corriente y la potencia, esta última analizándola con detalle. Se cuenta con un resistor de 214.9 ohms, un capacitor de 1.148 milifarados, un inductor de 638.6 microhenries y una fuente de corriente alterna de 7 volts pico a 60 Hz. En el circuito armado se puede observar la entrada de la fuente, la resistencia, como inductor, uno de los devanados de un transformador y el capacitor electrolítico. Al medir la entrada de voltaje con el multímetro, se observa un valor de 4.934 volts RMS. Se sabe que el valor RMS es el equivalente de corriente directa para corriente alterna. Sabemos que el voltaje RMS es el voltaje pico entre raíz de 2. Se comprueba dicho valor de manera teórica. Ahora, para calcular la impedancia en el circuito, basta con sumar las contribuciones de la resistencia, el inductor y el capacitor. Usando las fórmulas teóricas se obtienen las impedancias mostradas. Por lo tanto, la impedancia total es de 214.9 ohms. Podemos calcular con estos datos el valor de la corriente en el circuito. Sabemos que la corriente es igual al cociente entre el voltaje de entrada y la impedancia total. En este caso, la corriente es de debido a que el voltaje de entrada se midió en RMS. Obtengamos el valor en la práctica. Por ser un circuito en serie, bastará con abrir en cualquier punto de este para medir la corriente que circula en todo el circuito. Con esto, obtenemos un valor de 23.65 mA RMS mediante el multímetro. Se comprueban los resultados teóricos y prácticos obtenidos. Ahora, la potencia eléctrica es la relación del paso de energía de un flujo por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio o watt. En el caso de corriente alterna, la potencia es igual al voltaje en RMS por la corriente RMS por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Como se sabe, teóricamente, el capacitor y el inductor forman un ángulo de 90 grados en cuanto al desfase entre corriente y voltaje. Por lo tanto, la potencia absorbida promedio por un capacitor y un inductor es igual a 0. Si medimos el voltaje en la resistencia, nos daremos cuenta que es aproximadamente de 48.7 volts RMS y la corriente es la misma que fluye por todo el circuito. En un resistor no hay desfase entre corriente y voltaje, por lo tanto se puede calcular la potencia promedio. En este caso la potencia es igual al voltaje RMS por la corriente RMS, que es igual a 4.828 por 0.0229 a aproximadamente 0.11084 watts.